Bienvenidos. Tema: ficha de detección de trastornos posturales en el primer nivel de atención de salud. Evaluación estática. La buena postura es aquella en la que las relaciones anatómicas se encuentran dentro de los límites normales. Depende del equilibrio músculo-esquelético, tanto axial como periférico, reguladas por el sistema nervioso central. Hay factores que pueden ser intrínsecos o extrínsecos que influyen en la buena postura, bípeda o en sedente. Estos factores son la herencia, maduración musculoesquelética, género, peso, condiciones ergonómicas del mobiliario, niveles de actividad física y factores emocionales. El mantenimiento de una postura correcta establece las bases para una buena calidad de vida. Trastornos posturales. En un trastorno postural, la postura se aleja demasiado de las referencias anatómicas. Esta puede presentarse a cualquier edad, pero son más frecuentes en niños y adolescentes. Una alteración postural sobrecarga las estructuras óseas, tendinosas y musculares, gasta el organismo de manera permanente y afecta sobre todo a la columna vertebral. La deformidad de un segmento repercute desfavorablemente sobre el resto de la anatomía. Es por ello, si tenemos un pie defectuoso, este puede alterar la posición de la rodilla, de la cadera y por ende de la columna vertebral. Las alteraciones posturales más comunes son las afecciones de la columna, como hiperlordosis, hipercifosis y escoliosis. Los factores que influyen en la aparición de los trastornos posturales tenemos los problemas congénitos, genéticos, traumáticos, infecciosos, sobrepeso o procesos degenerativos, además de las malas condiciones ergonómicas y la mala postura en posición bípeda o sedente. También conocemos que los trastornos posturales a largo plazo nos llevan a dolor o complicaciones musculoesqueléticas que van a tener un impacto en la calidad de vida del paciente. Por ello, nos llevan a limitaciones funcionales en sus actividades de la vida diaria y a discapacidad. Los cambios en el estilo de vida de la actualidad incentivan al sedentarismo, a la poca actividad física y por ende a un trastorno postural. Como conocemos, existe una alta prevalencia de trastornos posturales que inicialmente son asintomáticos, pero que a la larga van a producir dolor y discapacidad. Es por ello que es importante realizar la detección precoz y la derivación oportuna a niveles de mayor complejidad. Es por ello que se propone la ficha de detección de trastornos posturales. En esta ficha vemos que se registra la presencia o ausencia de alteraciones posturales en las diferentes regiones y planos anatómicos. Esta ficha tiene dos partes. Una, la cara anterior, donde está todo el desarrollo de la ficha según la evaluación que hagamos del paciente. Y la cara posterior tiene el instructivo. Objetivo de la ficha de detección de trastornos posturales: facilitar la detección de las discapacidades relacionadas a los trastornos posturales por los médicos generales del primer nivel de atención. La ficha de detección de trastornos posturales nos va a permitir la evaluación de la columna, de los miembros inferiores y de los pies. La columna la podremos visualizar desde la vista posterior y la vista lateral. Los miembros inferiores igualmente serán evaluados, pero desde la vista anterior y la vista lateral. Y los pies también serán evaluados desde la vista posterior y la vista lateral. En la parte inferior de la ficha vamos a tener los datos del paciente, como apellidos, nombres, fecha de nacimiento, DNI, género y edad. Además de los diagnósticos presuntivos, tenemos una lista de los diagnósticos más frecuentes. Entonces, según la evaluación, el médico marcará el diagnóstico o los diagnósticos.
Preguntará además la presencia o ausencia de dolor crónico. Este es aquel que dura más de 3 meses. Finalmente llega a una acción, o pautas generales, o solo observación, o finalmente ya es tiempo de derivarlo a un nivel de mayor complejidad, es decir, referencia. Aquí en la parte inferior hay que colocar la firma y sello del médico y la fecha de atención. En la cara posterior contamos con el instructivo, el cual detalla cada uno de los aspectos a ser evaluados. Iniciamos con la forma de evaluación, la cual es muy importante para llegar a un diagnóstico preciso. El paciente tiene que estar de pie, sin zapatos, con ropa interior o short, sin polo. Las niñas pueden contar con un top o brasier. La postura debe ser una postura cero o neutra, es decir, los brazos a los costados del tronco y los talones separados aproximadamente unos 8 centímetros, con las rodillas en extensión. En el instructivo podemos observar que cada uno de los segmentos corporales está detallado los signos clínicos que debemos observar y la forma de cómo va a ser evaluado. En la columna, en la vista posterior, se observará el nivel de hombros y escápula, el triángulo del talle y el test de Adams. En la vista lateral observaremos la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. En los miembros inferiores, en la vista anterior, se medirá la distancia intercondilia o la distancia intermalleolar. Además, se visualizará el alineamiento comparativo de los miembros inferiores. En la vista lateral, se evalúa la posición de las rodillas normal o en genuflexo o en genurrecurvatum. Por último, se evalúan los pies, desde la vista posterior, la alineación del calcáneo y en la vista lateral el arco longitudinal interno. Recordemos que la ficha va a tener unos cuadros en blanco en los cuales se podrá colocar los números 1, 2 o 3. 1 corresponde a sin alteración, 2 o 3 con alteración. Vamos a ver más adelante a qué se refiere. Ahora veremos detalladamente cada uno de los segmentos. Esta es la columna desde su vista posterior y su vista lateral. Podemos notar que en cada una de las evaluaciones tenemos los números 1 que corresponde a alineación y 2 a desalineación. Empezamos. El primer ítem que vamos a evaluar es el nivel de hombros y escápula. 1 corresponde a alineado, 2 desalineados. Aquí lo observaremos de una mejor forma. 1. Los hombros se encuentran al mismo nivel y el borde inferior de las escápulas también se observan al mismo nivel. En el caso del 2 vemos el desnivel de los hombros y el desnivel del borde inferior de ambas escápulas. Triángulo del talle. Está formado por la cara interna del brazo, el tronco y la cintura. Colocamos número 1 cuando son simétricos y número 2 cuando hay asimetría. Aquí podemos observar un paciente en una posición normal. El triángulo del talle es simétrico. En este caso, observamos que hay diferencias. Colocamos el número 2 asimétrico. En este otro paciente observamos que la asimetría es mucho mayor. También colocaremos el número 2. En la evaluación también tenemos que considerar el test de Adams. Recordemos la posición. El paciente se encuentra en su postura neutra o postura cero. Le diremos que haga una flexión anterior del tronco manteniendo las rodillas en extensión. Entonces, el médico realizará la evaluación. Si es negativo, corresponde a una postura normal o tal vez a una escoliosis postural o reductible. Aquí podemos observar la columna recta, es decir, las apófisis espinosas alineadas y el dorso simétrico. Cuando es positivo, corresponde a una escoliosis estructurada.
lo que observaremos es la desalineación de las apófisis espinosas y la gibosidad. Observamos ahora los signos clínicos de una escoliosis estructurada. Tenemos el desnivel de hombros y escápulas, la asimetría en el triángulo del talle y al realizar la maniobra, el test de Adams, esta flexión anterior del tronco con las rodillas en extensión, podemos apreciar la gibosidad. Tras la visualización de la vista posterior de la columna, podemos ya ir completando nuestra ficha. En el caso que observemos hombros alineados, colocaremos el número 1. Si también apreciamos el triángulo del talle simétrico, también colocamos el número 1 y el test de Adams negativo, el número 1. Cuando encontramos algunos de estos ítems desalineados, colocaremos entonces el número 2. A continuación, la vista lateral. Para ello debemos trazar una línea imaginaria que vaya del conducto auditivo externo, acromion, trocánter mayor, ligeramente por delante de la articulación de la rodilla, ligeramente por delante del malleolo externo. Valoraremos entonces las curvaturas fisiológicas, la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. Observamos entonces la columna cervical, la posición de la cabeza con respecto al eje vertical del cuerpo. 1 es considerado alineado o normal y 2 la cabeza adelantada. Cuando evaluamos la columna dorsal, también evaluamos 1 si es normal, es decir, la curvatura fisiológica, colocaremos el número 1. Cuando hay aumento de la curvatura, es decir, hipercifosis, tenemos dos escenarios, puede ser reductible o irreductible. De acuerdo a nuestra evaluación, colocaremos el 2 o el 3. Por último, valoramos la columna lumbar. Cuando se encuentra dentro de lo fisiológico, colocamos el número 1, pero si está aumentada esta curva, colocamos el número 2. Recordemos entonces que para ver la vista lateral hay que trazar una línea imaginaria que coincida con el conducto auditivo externo, el acromion, trocánter mayor, ligeramente por delante de la articulación de la rodilla y ligeramente por delante del malleolo externo. En este caso vemos una postura alterada, la cabeza adelantada, un aumento de la cifosis, es decir, hipercifosis, que puede ser reductible o irreductible. Esto se definirá en el examen físico. Además vemos una hiperlordosis compensatoria. Entonces veamos ahora, si el paciente tiene una postura ideal, es decir, dentro de lo fisiológico, vamos a observar la columna cervical alineada, la columna dorsal dentro de lo normal y la columna lumbar normal, todos el número 1. Al evaluar a este paciente podemos observar que la cabeza se encuentra adelantada, entonces colocamos el número 2. La columna dorsal se encuentra también incrementada, puede ser una hipercifosis reductible o irreductible. En el caso que fuese irreductible, colocamos el número 3. Por último, la columna lumbar. En este caso, vemos un aumento de la curvatura fisiológica. Colocamos el número 2. Ahora corresponde la evaluación de los miembros inferiores desde la vista anterior. La posición es importante. En el paciente donde observemos los miembros inferiores alineados, le diremos que se pare con los pies juntos. En el paciente que tiene una tendencia al genubaro, le diremos que se coloque de pie con los pies también juntos. De esta manera podemos visualizar la distancia intercondilia. Y en el caso del paciente con una tendencia al genuvalgo, le diremos que también esté de pie, pero con las rodillas juntas. De esta manera podremos visualizar la distancia intermalleolar. Veremos entonces que la ficha tiene para completar distancia intercondilia y distancia intermalleolar. Este valor se anotará en el recuadro en centímetros.
Recordemos que en el caso de distancia intercondilia solo será medido para los casos de genu varo y la distancia intermalular cuando exista genu valgo. En el caso que el paciente tenga las piernas alineadas, se considera que la distancia intercondilia es 0. Por tal motivo podemos colocar el 0 o simplemente una raya. También hay que observar si ambos miembros inferiores son simétricos o asimétricos. Esto corresponde al alineamiento comparativo de miembros inferiores. En el caso de ser simétrico, se coloca el número 1 y cuando es asimétrico, el número 2. Luego en la evaluación tenemos dos grupos etarios. Como podemos ver, uno hasta los 2 años y 2 a partir de los 3 años. Cada uno tiene unos subgrupos. Colocaremos el número 1 si la distancia intercondilia es menor de 6 centímetros, 2 si la distancia intercondilia es mayor o igual a 6 centímetros, probable genu varo patológico, y 3 todo genu valgo es patológico. Es decir, si nosotros encontramos un paciente de menos de 2 años con genu valgo, de todas maneras esto es considerado patológico porque está fuera de la edad fisiológica. Por lo tanto, se coloca el número 3. A partir de los 3 años, colocamos 1 si la distancia intermalular es menor de 6 centímetros, 2 la distancia intermalular es mayor o igual a 6 centímetros, probable genu valgo patológico, y 3 todo genu varo es patológico. En este caso podemos observar los miembros inferiores alineados. Puede juntar las rodillas y los tobillos. Aquí podemos observar un caso de genu varo. El paciente está con los pies juntos y realizamos la medición de la distancia intercondilia. Aquí podemos observar que en el caso de genu valgo se realizará la medición de la distancia intermalleolar. Ahora veremos los miembros inferiores en su vista lateral. Veremos si existe esta simetría. Podemos trazar una línea que va desde el trocánter mayor hasta el malleolo externo, o seguir el eje longitudinal del fémur y de la tibia. Lo que tenemos que observar es que este eje se mantenga en 180 grados, lo cual es considerado normal. Si observamos que la extensión de la rodilla no completa los 180 grados, consideramos un genuflexo. Y si la extensión de la rodilla supera los 180 grados, es decir, rodillas en hiperextensión, lo denominamos genu recurvatum. En esta figura observamos la alineación normal de 180 grados. Esta otra figura nos muestra un genuflexo, en la cual no logra completar la extensión. La extensión es menor de 180 grados. Esta imagen nos muestra un genu recurvatum. Observamos la hiperextensión de la rodilla que supera los 180 grados. Evaluación de los pies desde la vista posterior. Lo que vamos a observar es la alineación del calcáneo. Para ello vamos a trazar una línea que siga el eje longitudinal de la tibia y una línea que siga el eje longitudinal del calcáneo. Cuando es normal, ambas deben coincidir. Cuando tenemos un calcáneo varo, observamos que las líneas se alejan de la línea media. En el caso de un valgo, se acercan a la línea media. Cuando encontremos alguno de estos en el paciente, colocaremos el número correspondiente, tanto para el lado derecho como el lado izquierdo. Acá observamos la alineación normal, es decir, si trazamos una línea que siga el eje longitudinal de la tibia y otra que siga el eje longitudinal del calcáneo, estas coinciden. Aquí observamos que este eje longitudinal de la tibia y el eje longitudinal del calcáneo forma un ángulo que se aleja de la línea media.
En este caso es calcáneo baro. En el caso del calcáneo valgo podemos observar la aproximación del eje a la línea media. En la vista lateral observaremos el arco longitudinal interno. Este arco es formado en la cara interna del pie y constituye la bóveda plantar. Se va a considerar a partir de los 3 años. Colocaremos 1 cuando es un arco normal, es decir, la altura de la bóveda plantar es de 1 a 2 centímetros. 2 cuando hay un descenso de la altura de la bóveda plantar. Y 3 cuando hay una altura excesiva de la bóveda plantar. En el caso del pie normal, observamos que el arco longitudinal interno tiene una altura de 1 a 2 centímetros. En este pie observamos el arco longitudinal interno descendido. En este caso observamos el arco longitudinal interno muy aumentado. Aplicación práctica de la ficha de detección de trastornos posturales. Ahora vamos a evaluar según estas fotos e ir completando nuestra ficha. La vista posterior de la columna, observamos nivel de hombros y escápulas. Aquí se observa desalineación. Colocamos el número 2. El triángulo del talle se aprecia asimétrico. Colocamos también el número 2. Al realizar el test de Adams, esta flexión anterior del tronco con las rodillas en extensión, observamos una gibosidad. Por lo tanto, colocamos el número 2. En la vista lateral de la columna podemos observar que tiene la cabeza adelantada y un aumento de la curvatura cifótica. Cabeza adelantada corresponde al número 2 y la columna dorsal sabemos que tiene una hipercifosis. Como estamos viendo solamente una foto, no podemos definir si es reductible o irreductible. Para efectos de la práctica, consideramos que es irreductible y colocamos el número 3. Por último, vamos a evaluar la columna lumbar. Aquí vemos que está incrementada, compensando la cifosis. Colocamos el número 2, que corresponde a hiperlordosis. Ahora observamos los miembros inferiores. Vemos que los miembros inferiores están simétricos, no hay un genuvalgo ni un genuvaro, ya que logra juntar los tobillos y las rodillas. Por lo tanto, cuando vemos la parte de distancia intercondilia y distancia intermalleolar, simplemente pondremos una raya. Lo que sí podemos valorar es el alineamiento comparativo. Ambos miembros inferiores son simétricos, por lo tanto colocamos el número 1. Luego vamos a este apartado con respecto al grupo etario. Podemos observar que el paciente tiene más de 3 años, por lo tanto vamos a considerar el apartado de acá. Como no podemos medir una distancia intermalleolar ni intercondilia, o en tal caso estas valen 0, consideramos aquí distancia intermalleolar menor de 6 centímetros, 0, es decir, ponemos el número 1. Esta parte de la ficha contiene los datos del paciente y el diagnóstico presuntivo al cual llegamos con la evaluación. También un ítem acerca del dolor crónico, si hay ausencia o presencia de dolor, y la acción, o pautas, o la observación, o la referencia. En el caso del paciente sería la referencia. Esta parte de la ficha contiene los datos del paciente. Tiene también un ítem para poner los diagnósticos presuntivos, si hay o no existe dolor, y una acción, que pueden ser las pautas, una observación o solo referencia. Como vemos, las acciones pueden ser pautas generales en el caso de patologías no estructuradas, cuando no haya dolor, o fisiológico, observación en el caso de fisiológico, y referencia en patologías estructuradas, en dolor y cuando no mejoran tras 6 meses de pautas.
Conclusión. Este instrumento busca la detección precoz de los trastornos posturales en el primer nivel de atención, para su manejo o derivación oportuna. La finalidad es mejorar la salud de las personas. Bibliografía utilizada. Gracias por su atención.